día va a venir y va a levantar a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? El que tiene el Espíritu Santo. Entonces, el que ha recibido al Señor, Señor y Salvador, recibe al Espíritu Santo, y el día que el Señor venga, va a levantar al pueblo de Dios, el que ha recibido al Espíritu Santo. Entonces, el Señor me mostraba los pasos de cómo Él nos lleva a la arrepentimiento para conocerle, nos transforma, nos hace una nueva criatura, y nos lleva a un proceso del cual Él quiere que estemos en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que Él quiere en nuestra vida. Por eso Él envió al Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando Él vino aquí en la tierra, Él se fue, pero dijo que enviaría al Consolador al Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar del reino de Dios. Amén. Entonces, qué importante es saber quién es el Espíritu Santo, para qué viene el Espíritu Santo, para qué vino, y qué es la importancia de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo en nuestras vidas es la importancia de si me voy con Él o me voy con Él. Entonces, necesitamos saber, necesitamos conocer como Él quiere que conozcamos. Amén. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el reino de Dios. Entonces, nos damos cuenta de todo lo que nuestra hermana nos decía sobre Job, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta de que Job decía, de oídas se había oído. Muchas veces hemos oído a Dios porque lo hemos escuchado, porque, por ejemplo, en el caso mío, porque a mí me llevaban a la iglesia, ¿cierto? Pero escuchábamos que había un Dios, escuchábamos que había un Jesús, ¿sí? Escuchamos de un Espíritu Santo, pero una cosa es escuchar de Él y otra cosa es vivirlo a Él, ¿cierto? Conocerlo a Él, hacerlo una prioridad en mi vida. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros conozcamos. Judith, ¿me hace favor? Y entonces Él quiere que Él sea la prioridad en mi vida. Porque si nosotros tenemos la prioridad del Señor, nuestra vida va a ser distinta, va a ser totalmente distinta, transformada y diferente para la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor nos quiere ministrar en esta hora. Entonces, Job decía, de oídas se había oído, más ahora, después del proceso que él vivió, dice, más ahora mis ojos te ven. O sea, ahora sé que tú eres real. Sé que hay un Dios vivo, todopoderoso, Señor y creador de todas las cosas. Ahora sé. Pero tenemos que experimentar ese Dios vivo. Tenemos que experimentarlo de tal manera que como Él quiere que yo lo experimente. Porque al experimentar ese Espíritu Santo, ese Señor en mi vida, eso me garantiza la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. De resto, nada me garantiza entrar en el reino eterno. Y a eso yo hacía énfasis de lo que se predicó la semana pasada, porque era de cómo el Espíritu Santo va a venir y va a alcanzar las almas a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros también necesitamos predicar la palabra para que muchos conozcan al Espíritu Santo, tengan una relación con Él y puedan entrar en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, que el Señor nos bendiga. Gracias. Y que el Señor nos permita poder creer y confiar lo que su palabra dice, porque su palabra es eterna y no cambia. Amén. Todo pasará menos su palabra. Su palabra es eterna y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Amén. Vamos a leer Mateo 6:33. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras lo pone, vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, te bendigo, te glorifico en esta hora, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, Padre, por todo lo que tú nos permites, porque es tu gracia, es tu amor, es tu misericordia, es tu fidelidad, Señor, porque a pesar de que no nos merecemos nada, Señor, tú viniste y te hiciste presente, Señor, y pagaste el precio por cada uno de nosotros, Señor. ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no agradecerte por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor? Ayúdanos a ser fieles a ti, a ser honestos y leales delante de ti, Señor, creyendo y confiando, Señor, de que tú eres el Señor de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia, Señor. Trae una luz y una revelación a nuestro entendimiento, Padre, para poder conocerte, amarte y servirte desde ahora y con la eternidad, Señor.
Así como decía Job, Señor, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. No solamente podemos sentirte, Señor, va a llegar el momento que te vamos a poder ver. Y eso es lo que dice tu palabra, Señor. Y yo creo lo que tu palabra dice, Señor, que un día nos encontraremos contigo, Señor, cara a cara. Y ese día, Padre, sería un día glorioso en el cual tú quieres que vivamos, en el cual tú quieres que alcancemos, Señor. Por eso enséñanos tu palabra, Padre. Que esta palabra sea revelada en nuestro espíritu, Padre. Que ninguna palabra podamos dejar caer en tierra, Señor, porque tu palabra es eterna, tu palabra es poderosa para destruir toda fortaleza en nuestras vidas, toda fortaleza en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Todo aquel argumento que hay en nuestra vida que nos quiere sacar de la bendición y de la comunión contigo, Padre. Toda filosofía humana, toda filosofía hueca, toda filosofía, Señor, que nos lleva al infierno, Señor. Destruye, Señor, toda maquinación diabólica en esta hora, Señor amado. Destruye toda falta, Señor mío, Dios mío, en nuestras vidas, y toda mentira y todo engaño, Señor, que ha traído muchas veces el enemigo a nuestra mente, a maquinar, Señor, situaciones adversas de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque tú estás aquí obrando y haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Padre, porque un día, Señor mío, Dios mío, dice tu palabra, que tú comenzaste la obra en nosotros y un día tú la completarás, Padre. Y lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Lo profetizamos en el nombre de Jesús y para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Notamos la palabra? Dice la palabra así. 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 Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Lo leemos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces dice la palabra, mas buscar primeramente, ¿cierto? Hay una prioridad, hay un orden, primeramente. Entonces, cuando dice buscar primeramente, es porque muchas veces hemos buscado hasta por ahí nomás las primeras cosas, ¿cierto? O lo importante o lo primordial. Pero Dios quiere que nosotros lo hagamos de una manera distinta. Si lo hemos buscado hasta el día de hoy, Él quiere que lo busquemos de una manera diferente. Amén. Entonces dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cierto? ¿Qué es el reino de Dios? Es el lugar establecido por Dios, es el mismo Dios, es la misma presencia, la misma justicia, es la misma gracia, la misma gloria del Señor. Amén. Y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Si nosotros leemos en el Mateo 6, todo el Mateo 6 y Mateo 5, que comienza desde el Sermón del Monte, de ahí comienza a hablar todo el Señor, desde el 5 hasta el 6, y creo que hasta el 7, si no estoy mal. Y él comienza a hablar de todo lo importante, de los principios del reino. ¿Y qué son los principios del reino? Es la forma que el Señor creó para que nosotros viviésemos. Entonces, Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra. Amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de todo lo que dice, Él nos enseña muchas cosas en el cual nosotros necesitamos examinar nuestra vida y ver hasta dónde hemos alcanzado, hasta dónde hemos logrado, hasta dónde hemos vivido de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ordenarnos y poder seguir avanzando en los propósitos del Señor. Amén. Y eso es lo maravilloso que el Señor trae su palabra. ¿Para qué? Para ordenar nuestra vida, para enseñarnos, para llevarnos a nuevas dimensiones de gracia y nuevas dimensiones de gloria. Amén. Entonces, en el 7:14 dice, bueno, en el 6, es que estaba estudiando en la otra Biblia y me cambié la Biblia y no encuentro el versículo. Cuando Jesús comienza su ministerio, creo que es en el 6,
5 o en el 6. ¿Se me puede ayudar, Judy? La Judy siempre me ayuda en estos momentos. ¿Cómo? ¿Qué dice? No, era que... Bueno, entonces el Señor nos queda bien esta palabra. Esa la tengo anotada, pero está más abajo. Bueno, entonces ahí cuando el Señor comienza su ministerio, él habla, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Me acordé. Eso. Entonces dice, lo coloca mami, entonces dice, arrepentidos. Cuando dice que uno se arrepiente, tiene que cambiar de dirección, ¿cierto? Si antes estábamos haciendo lo contrario, arrepentirse es darse vuelta y hacer lo correcto. ¿Ya? Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Él quiere que nosotros nos arrepintamos, que nosotros volvamos, no le sigamos dando la espalda al Señor, sino que nos volvamos hacia Él. Eso es arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se acercó el reino de los cielos? Vino nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Desde el cielo. Entonces el cielo abrió, envió a nuestro Señor Jesucristo y vino el Salvador. Entonces, Él se acercó a nosotros, Él se hizo carne. Y dice en Juan 1:1, ¿lo podemos poner, por favor? En 1:1 dice que la multiforme sabiduría de Dios y la perfecta revelación de Dios es lo que vino en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Cuando habla del verbo, habla de la palabra. Y la palabra es Cristo mismo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que él vino, dice, en el principio era el verbo, era en el principio de la fundación del mundo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y dice que Él dejó los cielos y entró en la condición humana por el nacimiento encarnado humano, ¿cierto? En el vientre de María comenzó su nacimiento, comenzó la vida en el cual el reino se estableció, y el Señor quiere que conozcamos ese reino eterno, que no solamente lo oigamos, que no solamente lo veamos de lejos, sino que lo experimentemos en nuestra vida. Amén. Que haya una relación distinta en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, así como le decía, como hablaba la vez pasada sobre el Espíritu Santo, leamos Juan 3:5, por favor. Entonces, aquí cuando habla con Nicodemo, le dijo que para entrar en el reino de los cielos, ¿cierto? 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del Espíritu, de agua, cuando habla de agua, habla de la limpieza que genera la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos purifica, y esa palabra no habla de nacimiento, de bautismo en el Espíritu Santo ni en agua. Ese lavamiento habla de la palabra, ¿sí? Y el que naciere de agua y del Espíritu, o sea, hay que nacer del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, es importante nacer del Espíritu. Amén. Entonces, eso es lo que se hablaba la semana pasada con relación a ello. En Mateo 5:3. Mateo 5:3 nos dice: Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Cuando habla bienaventurados, habla siempre felices, siempre dichosos, siempre regocijados, ¿cierto?
los pobres en espíritu. Cuando habla de los pobres en espíritu, hay una necesidad y una dependencia de Dios. El pobre en la vida natural no tiene nada, ¿cierto? Es un pobre. Pero el pobre en espíritu es el que tiene una necesidad de Dios, una necesidad del espíritu, y es el que vive en una dependencia de Dios. Y dice, por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces necesitamos tener un espíritu dependiente de Dios. Amén. Que nosotros podamos vivir la vida del espíritu y reconociendo que necesitamos al Señor, necesitamos de su espíritu, necesitamos de sus bondades, necesitamos de su gracia. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, clamando, buscando su rostro, buscando la palabra, escudriñando, leyendo, estando en el templo. Entonces, Dios quiere que nosotros sigamos creyendo, sigamos avanzando, sigamos creciendo en lo que el Señor nos quiere decir. Amén. También vamos a leer Lucas 9:62. Entonces, aquí esta palabra nos habla de perseverar. Entonces, no solamente una sola vez o cada 8 días, sino que todos los días necesitamos de su presencia. Todos los días necesitamos de su espíritu. Todos los días necesitamos ser llenos de él. Todos los días necesitamos su amor, su gracia, su poder. Amén. Es como si nosotros comiéramos cada 8 días. ¿Qué pasaría con nuestra vida? ¿Cierto? Es lo mismo. Necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor y necesitamos crecer en lo que el Señor quiere que nosotros estemos. ¿Sí? ¿Encontró la palabra? No es 62. Dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. O sea, en ninguno que pone la mano en el arado, o sea, ninguno que comienza el ministerio, que comienza a trabajar en las cosas del Señor, que comienza a degustar las cosas de Dios y se devuelve, no es apto para el reino de Dios. O sea, aquí Dios está diciendo que debemos de perseverar hasta el fin, que no debemos de cansarnos a mitad de camino. Sí, no, ya me cansé del Señor, ya hasta aquí llegamos con el Señor, de aquí en adelante hago mi vida, pero dice que debe perseverar, porque el que se cansa a mitad de camino no es apto para el reino de Dios, no es apto para entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros entremos al reino. Entonces esto no se trata de ir de vez en cuando, se trata de tener una constancia, un crecimiento, un desarrollo, ¿sí? Entonces ir avanzando en el propósito de Dios. Amén. Entonces que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para poder seguir avanzando, seguir perseverando en lo que el Señor nos quiere mostrar. Santiago 2:5, por favor. Tengo muchas citas, así que si puede hacer algo más cortita. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Entonces dice, hermanos míos amados, oíd, escuchen lo que el Señor dice. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? O sea, a los pobres en espíritu, para que sean ricos en fe, ¿cierto? Así como hablamos el martes pasado, hablamos que necesitamos creer. Para creer necesitamos primero la fe, ¿cierto? Ser ricos en fe y herederos del reino prometido a los que le aman. Entonces, una cosa es llegar a Cristo por fe y otra cosa es amarle. Para yo llegar a amarle, yo necesito conocerle, ¿cierto? Es como un noviazgo. Estamos de amigos, ¿cierto? Como yo con la Blanquita éramos amigos. Duramos 3 meses de amigos, pololeamos 10 días y nos casamos. El amor fue más fuerte. Entonces es lo mismo, mira. Fe es conocernos, ¿cierto? Después pololeamos y después ¿qué? Bueno, yo no me casé enamorado, que ya tampoco, pero ahora está más enamorada. Esperemos que diga lo mismo. Entonces, después que dice que heredero del reino que ha prometido a los que le aman.
O sea, no solamente es tener fe para creer en Él, sino para amarle a Él. Es vivir en la presencia de Él, es querer estar con Él, es querer amarle y hacer las cosas que le agradan a Él. Amén. Es maravilloso todo lo que el Señor nos enseña y nos permite para poder estar con Él en su reino eterno, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. También dice que debemos de enfocarnos en lo eterno, ¿cierto? Debemos de buscar persistentemente. Buscar, la palabra buscar es ir persistentemente, acción continua, primeramente. Él es nuestra prioridad, ¿sí? Él es nuestra prioridad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros que no es prioridad? ¿Cómo podemos invertir las cosas para hacer la prioridad de Dios? ¿Me hace un favor? Me entre Manuel. Y entonces nosotros necesitamos tener esa prioridad en el Señor. Cada uno sabe cómo le da la prioridad al Señor y cómo lo hacemos en diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacerlo y cómo podemos lograr esa prioridad que el Señor quiere que nosotros tengamos hacia Él? Amén. El reino, cuando habla del reino, son principios, señorío en lo eterno. ¿Ya? Justicia, lo que permanece, perdón, lo que pertenece a la salvación. Y dejarnos ser moldeados por Él. O sea, no solamente eso, sino que también debemos dejar moldear por Dios. Dios sabe cómo trata con cada uno, todos somos diferentes, y Dios sabe cómo está tratando con cada corazón, con cada vida. Y Él tiene paciencia, y nos espera, y nos espera, y nos espera. Y nos espera, y nos espera. Pero, y eso es lo bueno, que Él tiene paciencia, porque muchas veces nosotros no tenemos paciencia. Entonces, y Él quiere tratar con nosotros. Y Él nos dice una vez, y nos dice otra, y nos dice otra. Y ahí estamos, esperando a ver cuándo recibimos la palabra del Señor para que el Señor sea moldeando nuestra vida y podamos renunciar a aquello que no glorifica el nombre del Señor, aquello que no sirve, aquello que es estorbo para que Él se glorifique, porque Él quiere glorificarse. Él quiere que nosotros salgamos y prediquemos la palabra y la palabra salga con poder, salga con autoridad, salga con denuedo, ¿sí? Para que las almas sean alcanzadas, para que las almas sean salvas. Pero muchas veces no hemos dejado que Dios trabaje en nosotros. No hemos dejado que Dios trabaje en nuestras vidas para lograr ser ese vaso que Dios quiere que seamos. Amén. Y eso es lo importante, porque Dios quiere que nosotros, como ya hemos recibido al Señor, quiere que nosotros alcancemos nuestra familia. Pero ¿cómo la vamos a alcanzar? Y dice una cosita a la familia y uno le contesta con 3 piedras en la mano. Entonces, Él quiere que tengamos el carácter del Rey, el carácter del Señor, para poder alcanzar las almas, alcanzar nuestros familiares, alcanzar nuestros vecinos. Porque de eso se trata el reino de los cielos. No es que nosotros nos vayamos solitos para el reino. Él quiere que nos vayamos con toda nuestra familia, que podamos alcanzar más almas, que mientras estamos aquí en la tierra, todo sea para la gloria del Señor. Amén. Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos cada día. Amén. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es gobierno, es poder, es autoridad, es dominio y el pueblo que gobierna. Amén. Todo eso significa reino de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Señor tiene y eso es lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Amén. Dice también su palabra que Dios quiere que vivamos diferentes al mundo, que nuestra vida vaya en continuo desarrollo y crecimiento frente a las cosas espirituales, porque Él quiere que vivamos en la eternidad con Él. Amén. Entonces, es por eso que Él hace énfasis en 3 cosas, entre muchas que hay en la palabra, pero me enfoqué en 3 que las vi como muy claves para nuestras vidas. De pronto lo vi para mí, de pronto usted lo toma o al escudriñar la palabra encuentra muchas más cosas, porque como le digo, cuando el Señor habla del sermón del monte comienza en el 5, termina casi en el 7. Entonces, lo importante es leerlo, estudiarlo y poder tomar lo que el Señor quiere para su vida. Amén. Entonces, en Mateo 6:3 dice así:
Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, si nosotros nos vemos y leemos todo lo que está hablando, aquí habla como de hacer todas las cosas de una manera distinta, de una manera, leámoslo desde el 2. Cuando, pues, des limosna, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Entonces él dice, cuando des limosna, no sea como los hipócritas. Entonces, él quiere que vivamos una manera distinta. O sea, distinta a esas personas. ¿Sí? Entonces, cuando habla de este tema, el dar, no solamente es dar una ofrenda, no solamente es dar algo material, sino también dar algo espiritual, dar una palabra, dar un abrazo, dar un aliento, ¿sí? Un tratado. Entonces, es el dar, y no solamente esto implica en dar algo, sino también en darse uno. De lo que hemos recibido del Señor, de eso damos. ¿Y que hemos recibido? Bendiciones del Señor. Todo lo que hemos recibido han sido bendiciones del Señor, y de eso tenemos que darle a otros. Amén. Entonces, de eso implica eso. Pero entonces, ahí hace el Señor énfasis que no seamos como ellos. En el otro es el Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, dice, le digo, en el 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, otra vez. Entonces, eso es lo que me llamó la atención. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, aquí también habla de una oración distinta. No como ellos, no como ellos lo hacían, no como ellos vivían, no como ellos se manifestaban para que todo el mundo se diera cuenta que estaban orando. Entonces, el Señor nos muestra de cómo Él nos enseña de cómo debemos orar. Marcos 1:35. Entonces, el Señor nos dejó diferentes formas para poder orar. Y Él quiere que lo hagamos en secreto para Él. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Eso era lo que el Señor hacía, porque Él vivía para su Padre, vivía para glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer el otro que dice 6:46. Entonces hay diferentes tipos de oración. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Sí? Entonces también él se fue, se despidió de los discípulos y se fue al monte a orar. A un lugar alto, a un lugar lejano, también oró. Y vamos a leer el otro que está en Lucas 6:12. Entonces son formas de lo que el Señor nos muestra de la oración, de cómo nosotros podemos alcanzar la gracia y la bendición de Él. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos hemos pasado la noche orando a Dios? Creo que hemos pasado solo una noche que hicimos vivir. Y ahí nomás. Entonces, pero él dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces son diferentes formas en las cuales el Señor quiere que perseveremos en esto. ¿Para qué? Para que vivamos de una manera distinta. La oración es lo que nos hace vivir de una manera distinta ante el mundo, ante lo que él dice. No sean como los hipócritas, no sean, y eso, por eso me llamó la atención eso. Entonces, él marca parámetros para que nosotros hagamos las cosas de una manera distinta. Entonces,
Y Él quiere que vivamos en la presencia suya, vivamos en el poder suyo, porque ahí en la oración, ahí es donde se genera el poder de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Ahora vamos a leer Mateo 6:17. Y dice, pero tú cuando ayunes, el 16, cuando ayunes no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar a los hombres, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Entonces, no solamente, entonces, estas tres cosas que nos hablaba del dar, de la oración y del ayuno. Entonces, hay diferentes formas también de cómo ayunar, de cómo hacer un ayuno ante el Señor. Y esto no es fácil, porque el ayuno muchas veces, cuando tomamos medicamentos, nos es difícil ayunar. Se lo digo por experiencia propia. Es muy difícil ayunar, aunque uno quisiera ayunar. Un día el Señor me dijo que ayunara 3 días y 3 noches. Me dijo, entre a ayunar y entre el viernes y no, entre como que el jueves y saliera el sábado en la noche. O sea, no podía salir de la pieza, tenía que estar orando 3 días y 3 noches. Entonces dije, si el Señor me dice que entre a ayunar y a orar, yo tomando medicamentos y todo, yo lo voy a hacer porque sé que Él me va a dar la victoria. Si Él no me dice, de pronto me muero. No estaría aquí contándole la palabra. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, cuando la diferencia es cuando el Señor le dice a uno las cosas. Entonces, el Señor me llevaba a ese ayuno y yo decía, ya estaba en el tercer día, pero era en la mañana y yo tenía que terminar en la noche. Y era en la mañana, ya me sentía muy mal, muy débil. Bueno, me iba al baño porque no tenía que echarle, así que no tenía necesidad de ir al baño, estaba solo encerrado en la pieza. Entonces me sentía muy mal. Y yo le decía, Señor, me siento mal, me siento débil, siento que me voy a desmayar. Y en ese momento sentí que mis fuerzas volvieron. Pero entonces no vi algo sobrenatural, no vi un ángel, no vi algo que me fortaleció, porque uno dice, bueno, pues, tenemos que, así como Gigi Ávila cuando cuenta sus predicaciones, él muestra que el Señor estaba ahí, él estaba durmiendo con una almohada y el Señor le quitó la almohada. Entonces uno espera como que pasaran esas cosas. Y nunca pasó nada. Pero sí sentí que el Señor me fortaleció, sentí que retomé fuerzas y el Señor me permitió terminarlo. Y yo le decía, Señor, ¿para qué ese ayuno? O sea, ¿por qué? Porque al otro día me tocó predicar y como que no pasó nada, como que fue un día más. Entonces el Señor me decía que estaba probando la obediencia. Entonces, bueno, ¿por qué no pudo ser un día, Señor? 3 días. Entonces, bueno, gloria a Dios porque Él hace como Él quiere y Él nos permite poder salir en victoria de esas cosas, donde podamos creer también, que no tengamos fe en los medicamentos, sino tengamos fe en Dios, de que Él puede obrar, Él puede hacer. Entonces, hay muchas formas de cómo ayunar, de cómo hacer las cosas diferentes, porque Dios quiere que ayunemos. También es un arma espiritual poderosa para que nosotros también podamos tener dominio propio. El Señor me decía un día, yo decía, Señor, yo no puedo vencer esto. Y el Señor me decía, ayune, porque el ayuno genera el poder para tener dominio propio. Entonces, en esa época que no tomaba medicamentos, en ese tiempo ayunaba. Entonces, eso es lo que el Señor nos muestra para que nosotros alcancemos un nuevo nivel de gracia, un nuevo nivel de vida, un nuevo nivel de oración, un nuevo nivel de comunión. ¿Por qué esto? ¿Por qué el Señor nos habla del reino? Porque hay situaciones que se están presentando en el mundo entero y vemos que ya todo se está, la palabra se está cumpliendo y ya el Señor está pronto a su venida. Entonces hay cosas que nosotros necesitamos tener claras, hay cosas que nosotros necesitamos estar viviendo, no solamente me lo dijo el Señor, ya no voy a poner en práctica, no, que ya lo estemos practicando. Antes de que el Señor me dijo que ayunara aquí, que comenzara a orar aquí a las 5 de la mañana, el Señor me comenzó a levantar desde que comenzó el estallido social. Entonces fue un proceso muy duro porque nunca me levantaba a esa hora a las 5 de la mañana y para mí fue duro,
pero el Señor me ayudó y entonces ya después de eso ya tenía un hábito. Entonces ahora no ha sido tan duro, pero igual pero no ha sido tan duro porque ya se ha generado un hábito. Entonces Dios quiere que comencemos con estas cosas para generar hábitos en nuestras vidas, porque el día que lleguen cosas difíciles a nuestras vidas, ahí tenemos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y poder vencer todas aquellas cosas que vienen sobre la tierra. Porque Él nos va a cubrir de todo, Él nos va a guardar de todo, ¿sí? Pero Él también quiere que nosotros hagamos nuestra parte de poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Que estemos siempre dispuestos, así como las viudas, ¿cierto? Estar preparadas con aceite en sus lámparas, esperando la venida del Señor. Amén. Y por último voy a leer un versículo, segunda de Pedro 1, del 3 en adelante. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida nos han dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿cierto? Por nuestro Señor Jesucristo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas. O sea, ¿nos ha dado qué? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, nos dio muchas cosas grandiosas, maravillosas, para que participemos de su naturaleza divina, ¿cierto? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, ahí tenemos que ser, ¿qué? Diligentes. Diligentes, o sea, es algo importante, algo urgente, algo prioritario. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe. La fe, lo que les decía, nos lleva a alcanzar, a creer en Cristo y alcanzar salvación, ¿cierto? Pero después de la fe, ¿nos quedamos en la fe nomás? No. La virtud, ahí pasamos a la virtud. La virtud, dice, virtud son conductas con normas morales. O sea, nuestra vida tiene que cambiar moralmente. Ya no hacíamos lo mismo que hacíamos anteriormente, ¿cierto? A la virtud, conocimiento, ¿cierto? O sea, ya hemos cambiado, nuestra fe nos lleva a Cristo, hemos cambiado la virtud, y de la virtud nos lleva ¿al qué? Al conocimiento del Señor, al conocimiento de su palabra, porque ya hemos estudiado, ya hemos escudriñado, ya sabemos quién es Cristo, cómo vamos a llegar al cielo, quién es el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que quiere, el conocimiento. Y el conocimiento, dominio propio. El dominio propio es lo que nos lleva a renunciar a todo aquello que me quiere sacar de la bendición de Dios, a todo aquello que me quiere alejar de la gracia y del poder de Dios, ¿cierto? Entonces, Él quiere que estemos ejercitados en todo esto. Y el dominio propio, paciencia. ¿Amén? Creo que ahí estamos. Entonces, tenemos algo en qué trabajar. Dominio propio, paciencia, y la paciencia, piedad. La piedad dice devoción a las cosas santas de Dios. Eso es piedad. Entonces, devoción a las cosas. O sea, ya hacemos las cosas por amor, por gratitud, ¿cierto? No porque ya nos obligan a ello, sino que ya porque queremos estar aquí. A la piedad, afecto fraternal, ¿cierto? Afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Amén. ¿No me parece maravilloso todo lo que el Señor nos ha dado? Y Él quiere que avancemos en estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que estén, que algo que fluya en nosotros, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lleva a estar siempre, ¿qué? Llenos de fruto del Señor. Amén. Siguiente. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, se le ha olvidado de que Dios lo ha limpiado, lo ha sacado de la naturaleza antigua y ya tiene que vivir una vida nueva. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ¿cierto? No vamos a caer, vamos a estar firmes en el Señor, vamos a tener una estabilidad espiritual, emocional, para alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera, ¿cuál? La que nos acaba de decir el Señor. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. ¿Quiere que entremos de esa manera? O entrar así que nos estamos quemando. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra, que podamos creer lo que el Señor nos dice, porque Él quiere que entremos en el reino. Él quiere que no solamente lo experimentemos de lejos, que solamente lo leamos, sí hay un reino eterno, no, que lo experimentemos, que lo vivamos, porque Él quiere que aquí en esta tierra se manifieste la gloria y el poder de Él. Porque si estamos con Él hoy, si estamos con el Espíritu hoy, Él nos va a ayudar a vencer, nos va a ayudar a ganar todas estas cosas y hacer lo que es agradable delante de Él. Porque Él quiere llevarnos a su reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar conforme esta palabra. Vamos a darle gracias al Señor porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendigo por tu palabra, Señor. Porque tu palabra tiene poder para salvar, tu palabra tiene poder para sanar, tu palabra tiene poder, Señor, para que podamos vivir, Señor, de la manera que tú nos enseñas, Padre. Tú quieres, Padre, que nuestra vida cambie, Señor, que no vivamos en los movimientos del mundo, sino que tú quieres que vivamos de una manera diferente, como escogidos, como siervos, Señor, como hombres que te aman, como hombres que te sirven, Señor amado. Yo te pido, Padre, que tú nos des la gracia y la sabiduría para vivir delante de ti, que tú nos des la sabiduría para caminar en la fe, en el temor, en la obediencia a ti, a tu palabra, Señor, porque tú quieres que entremos en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Tú quieres que vivamos esa vida abundante, esa vida poderosa, Señor mío, en la cual tú ganaste para nosotros, Señor. Oh, Padre, grande eres, Señor. Grande y poderoso eres, Señor, porque podemos ver, Señor mío, Dios mío, que todo lo que tú hiciste, Señor, nada es en vano, Padre. Todo tiene un propósito, todo tiene un fin, Padre. Todo tiene, Señor mío, Dios mío, una bendición, Señor, una promesa para nuestras vidas, Señor. Por eso ayúdanos a creer, ayúdanos a levantarnos, Señor, que cada día que nos levantemos, Señor, nos levantemos creyendo que vamos a cambiar, que tu Espíritu Santo nos va a ayudar a vencer aquellas áreas que han sido difíciles en nuestras vidas, Señor. Que tu venida está cerca, Señor, y que podamos degustar, Señor, de que tu reino se acerca, Señor, y un día levantaremos nuestras manos y nos encontraremos contigo en la eternidad, Padre. Por eso ayúdanos, Señor mío, Dios mío, no solamente a verlo de lejos, Señor, no solamente a creerlo de lejos, Señor, no solamente, Señor mío, a tener una filosofía vana, Señor, sino que sea algo real, experimental en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en esta hora. Te damos toda la honra y la gloria por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos permites, por todo lo que tú nos concedes, Señor, porque en ti hay gozo, alegría y paz, Señor. Y solo en ti, Señor, podemos experimentar esa vida abundante, Señor amado. Por eso te bendigo y por eso te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tú quieres, Señor, que experimentemos a este Dios todopoderoso como lo experimentó Job, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Hermana